Pues buenos días, continuaríamos con la mesa 5, críticas latinoamericanas, movimientos y disidencias. Y la primera presentación estará a cargo de Márgara Millán, quien es socióloga y antropóloga social, investigadora del Centro de Estudios Latinoamericanos de aquí de la UNAM. Y también es profesora en el posgrado de estudios latinoamericanos en las áreas de estudios de género y cultura, crítica a la modernidad y movimientos sociales latinoamericanos. Fundó en 2001 de Con Nosotros AC. Es promotora de proyectos e intervenciones culturales de personas con alteraciones neuromotoras. Algunas de sus publicaciones son Derivas de un cine en femenino, Desordenando el género, Descentrando la nación, El zapatismo de las mujeres indígenas y sus consecuencias, así como autora de numerosos ensayos sobre movimientos sociales y representaciones de género. Y pues le damos la bienvenida y agradecemos su participación titulada Las disyunciones de la discapacidad. Gracias. Gracias. Muchas gracias. Pues gracias por hacer esto posible, por la convocatoria y porque ya estamos en el segundo, ¿no? El segundo encuentro sobre discapacidad en la UNAM, que yo creo que es, pues yo trabajo en la UNAM, entonces creo que nos toca modificar la sensibilidad, las estructuras y la inclusión en esta universidad. Yo voy a hablar, pues ya dijeron un poco mi trayectoria. Yo me dedico a esta asociación civil debido a que tengo una hija con parálisis cerebral. Eso pues data de mi hija va a cumplir 28 años la semana que entra. Entonces, junto con otras familias que teníamos a nuestros hijos pequeños y que habíamos recorrido, todos con parálisis cerebral, habíamos recorrido como todas las opciones de rehabilitación y encontrábamos siempre esta no integración, ¿no? Esta idea de que todo estaba separado y que entonces era muy difícil, ahora voy a hablar más de eso, lograr, digamos, que se equilibrara o que se desarrollaran nuestros hijos. Y bueno, yo voy a hablar desde esa perspectiva, entonces van a entender un poquito mi texto también como por ahí. ¿Cuánto tiempo? 15 minutos. Ok. Bien, la disyunción. La discapacidad es un advenimiento, algo que ocurre y para lo cual no estamos preparadas. La discapacidad es, por lo demás, un continente enorme que aglutina una multidiversidad funcional que tiene en común no pasar por normal, entre comillas, regular o convencional. Discapacidad es lo atípico. Descubrí esto cuando conocí las licencias de funcionamiento de escuelas especiales, denominadas para población atípica. Así, la discapacidad es la excepción a la regla, y de lo que trataré en este ensayo es cómo la discapacidad de alguien cercano, como una hija, produce una disyunción. Disyunción significa separación o desunión. En sentido gramatical quiere decir que en la relación de dos o más elementos, una excluye a las demás. Una disyunción entre la vida aprendida y la vida vivida. Una disyunción entre el reconocimiento de alguien y al mismo tiempo su negación. Una disyunción entre el tiempo necesario y el tiempo exigido. Una disyunción finalmente sobre y acerca del sentido de la vida. Kenzaburo Oe, en su extraordinaria novela titulada Una cuestión personal, relata su propia disyunción entre amar a su hijo, abrazarlo y ser feliz con él, o matarlo. Matar al otro es similar a negarlo, anularlo como persona, al asumirlo como una persona fallida. ¿Es posible ser una persona fallida? ¿O la falla está en no reconocer a la persona tras su discapacidad? La discapacidad del otro, de la otra, nos coloca así ante la disyuntiva de relacionarnos con una persona plena, por más diferente o atípica que ella sea, o anular su ser persona, es decir, poner en la falla del otro nuestra propia falla, de no reconocer a ese otro, otra, como persona completa. Una persona que exige desnormalizarnos,
acceder a otros caminos y sentidos de la vida, experimentar un tiempo otro. En este contexto de reconocimiento del otro, el primer entorno, la familia, debe de construir la idea de la normalidad. Lo normal, típico o convencional, es la regla dentro de un mundo volcado hacia la eficacia y la productividad. Lo diferente, la discapacidad, es entonces también una entrada a la desnaturalización de un sinfín de relaciones y convenciones. Es un alto en el camino de la velocidad del presente, que desde el tiempo de lo cotidiano exige ver qué de humano hay en lo no normal. Pero no solo qué de humano hay en ese otro, sino en mí mismo, como espejo y generador de interacción con ese otro. Discapacidad y colectividades. Uno de los primeros aprendizajes adquiridos cuando un miembro de la familia tiene una discapacidad de origen o de nacimiento, es decir, alguna discapacidad que va a intervenir, manifestarse y concretizarse a lo largo del desarrollo de esa persona, es que la familia completa entra en lo que podría denominarse situación de discapacidad. La familia asume el reto de incluir en su diseño cotidiano el ritmo y tiempo del otro, a otros tiempos y ritmos. Es todo el colectivo quien entra en una situación de discapacidad entendida como una tensión entre los tiempos y el fluir cotidiano con una velocidad normalizada, productiva y eficaz. Y empezar a hacer entrar ahí, en ese ritmo de la cotidianidad normalizada y regular que nos contiene a todas y todos, otro ritmo. Prever más tiempo para las acciones diarias, prever el espacio necesario para que ello ocurra, darle lugar y reconocimiento a esa persona que se desarrolla a contratiempos y a contrapelo. Eso implica tener una doble sincronía, estar aquí y allá. Lo otro es imponer el tiempo regular y normalizado para esa persona. Y ello siempre ocurre sacrificando el espacio-tiempo para el aprendizaje, es decir, para el desarrollo de eso otro. Y es en este primer contexto de la discapacidad, el que incluye, atraviesa y afecta a la colectividad más cercana, que es la familia, donde se juega o se compromete la inclusión. También la autonomía de la persona con discapacidad. András Peto, húngaro, doctor, fundador de la educación conducida, señalaba en la década de los 50 del siglo pasado, muy adelantado a su época, que en el caso, por ejemplo, de la persona con parálisis cerebral, el daño o lesión estaba ahí y era incurable, sin embargo, la discapacidad aparecía en la interacción con el entorno. Esta manera siempre relacional, colectiva, interaccional de concebir a la discapacidad sería formulada en el 2006 en la Convención de los Derechos de la Persona, su conocido preámbulo, reconociendo que la discapacidad es un concepto que evoluciona y que resulta de la interacción entre las personas con, dice la Convención, deficiencias y las barreras debidas a la actitud y el entorno que evitan su participación plena y efectiva en la sociedad en igualdad de condiciones con las demás. Se acaba la cita. Así el entorno es una barrera para el desarrollo de esa persona y la interacción entre las diferencias, formas de ser, de moverse, de aprender, de concentrarse, de hablar, de percibir, y el entorno pueden producir limitaciones y barreras, o por el contrario, ampliar las formas concretas de las personas, todas. Eso es lo que nos permite entender a las discapacidades como exclusiones de y por la norma. ¿Qué tan flexible puede ser la norma? ¿Qué tan adaptable o incluyente? ¿Qué tanto la norma se deja hacer a través de las excepciones? Aceptar la radical diversidad humana sin etiquetas ni segregaciones es parte de ese concepto que evoluciona en el tiempo, el concepto de la discapacidad, pero que se emparenta con muchos otros que al clasificar segregan y han segregado históricamente: mujeres, indígenas, negros, pobres y más. Pensar y convivir con y en discapacidad nos acerca a descentrar el discurso normativo que corresponde a la inflexión productivista del capital y de la colonialidad patriarcal. Es por ello una entrada para pensar y vivir desde la proximidad del otro y desde lo que el otro requiere de nosotros, dejando que desde esa experiencia el entorno se configure. 2. Excentricidad. Vivir el distanciamiento, luchar por el reconocimiento.
Una vez en el mundo de la denominada discapacidad, no hay salida. Es una marca que siempre está ahí, es una exigencia constante de distanciamiento del mundo normal, mejor aún, de la normalidad del mundo. Es un recordatorio reiterado de que la vida está en otra parte, fuera de la cuadratura reglamentaria de la realidad sectorizada, del orden de lo posible, de los caminos de una sola vía. Frente a esa exclusión, entre comillas, se proponen distintas narrativas, desde el mismo núcleo familiar, o que este núcleo recibe como las narrativas que dan sentido a la excepción, a su excepción. Por ejemplo, son un regalo de Dios, son angelitos, han sido elegidas ustedes porque son unas madres especiales, son unos guerreros, son unos campeones. Narrativas cuyo objetivo es hacer algún tipo de reconciliación en exterioridad al acontecimiento mismo. Así, lo que en algún momento se denomina el duelo, la aceptación, puede contener esta impronta de ligereza mundana, al convertir a estos seres en seres especialísimos. Se trata de la excepción como lo extraordinario en el sentido de un plus. ¿Pero en qué consiste ese plus? Justamente en el desconocimiento que tenemos todas frente al hecho humano, frente a lo que puede un cuerpo, una persona, un espíritu, frente al acontecer de la impronta de la humanidad. Todo está en juego con la discapacidad: comunicación, sentimientos, aprendizaje, la vida misma. Se trata de un distanciamiento radical, fuera de lo instituido, pero a la vez instituyente, fuente de cultivo de la crítica. Así, vivir en situación de discapacidad es vivir la hendidura de la crítica y de la autocrítica. Es exponerse de forma permanente a otras formas de vivir, a un mundo otro y a otras sensibilidades. Es relativizar todo lo que ha llegado a ser de importancia en el mundo de la llamada normalidad, que es el mundo mismo, que es la modernidad capitalista. Y por supuesto, es una normalidad productivista. Me voy a ir saltando un poquito porque ya tengo muy poco tiempo. Sin duda, estos planteamientos desarrollados hasta acá, más vivenciales que teóricos, se nutren de paradigmas no positivistas sobre el conocimiento, un conocimiento más hacia lo transdisciplinar, lo dialógico, lo transversal, lo pluricultural y, por supuesto, un conocimiento que no puede sino hacerse a partir de la vivencia del otro, que es el sujeto de ese conocimiento y no un mero objeto o dato. Desde la proximidad del otro, la apertura a lo desconocido. Voy a citar a Levinas: toda salida de sí representa la fisura que se instaura en lo mismo, el mismo con mayúsculas, hacia lo otro, otro con mayúscula. Deseo metamorfoseado en actitud de apertura a la exterioridad. Apertura que es llamado y respuesta a otro, la proximidad del otro, origen de todo cuestionamiento de sí. La discapacidad pone en juego todas esas nociones y niveles de lo humano: la educación, el amor, la autonomía, la completud, pero sobre todo deja a la vista cómo el contexto, nosotros mismos, el continente de eso otro, como el entorno, es responsable de lo que ese otro es y puede ser. La vulnerabilidad del niño con discapacidad hace evidente la vulnerabilidad de todo ser humano, evidencia que somos seres de cuidados, que estamos obligados al cuidado del otro, que frente al otro tenemos una responsabilidad. Por ello, la discapacidad como diferencia radical expone nuestra incapacidad social de incluir y relacionarnos con el otro. Voy a saltar para lo pluriversal como lo real universal. Nada sobre nosotros sin nosotros es el lema del movimiento asociativo que las personas con discapacidades han generado. En eso coinciden con multiplicidad de diversidades que somos, en reclamar el lugar del sujeto en la historia de las representaciones sociales, no más en nombrarlos desde las disciplinas, desde el asistencialismo, no más al construirlos como personas vulnerables. Han sido vulnerados, eso sí, no más desde afuera. Hay un adentro de cada discapacidad, hay que llegar a él, hacerlo hablar, dejarlo construir su propia identidad. Así el campo de la discapacidad se organiza a través de sus actores, pero sus actores son múltiples
y como en toda controversia identitaria, complejos y a veces contradictorios, no siempre en sintonía. Los profesionistas, los expertos, las familias, las personas con discapacidad, las distintas discapacidades, las instituciones, el Estado y las comunidades, todos ellos con dinámicas heterogéneas. Es por ello también un campo fascinante para observar la transformación social, el horizonte de lo posible y de las necesidades sociales que se consideran prioritarias. Sin duda, un eje desde el cual podemos observar proyectos de humanización posibles. La discapacidad pone en juego también la noción de justicia, en los términos en lo que lo ha planteado Nancy Fraser, una lucha por el reconocimiento, la redistribución y la representación, donde cada uno de estos ámbitos es importante, ninguno más que el otro. Así, el campo mismo de la discapacidad como campo minorizado y tutelado es un campo de acción de las personas que reciben esa asignación y que inician su periplo crítico frente a la sociedad. Quisiera agregar acá un tema que también la sociología debe retomar, cómo la sociedad se autoorganiza y contribuye no solo a derechos y leyes, es decir, generando incidencia sobre la discapacidad, no solo a través del reconocimiento de las identidades y la justicia, la redistribución social, sino también generando conocimiento y prácticas sustantivas para el adecuado acompañamiento, educación, atención a la discapacidad. Usualmente las asociaciones que se ocupan de la discapacidad son enmarcadas en un horizonte asistencialista y quizá muchos lo hayan sido en el pasado, pero hoy muchas organizaciones piensan que complementan, que son formadoras de lo social y que se resisten a las nociones de usuarios, beneficiarios, expertos. Por último, pensar la forma crítica como la discapacidad, de forma crítica, el cómo la discapacidad se ha ido construyendo como un universo paralelo o francamente otro. Y aquí quiero llegar pues a la necesidad justamente de lo que es este encuentro, la inclusión, pero la inclusión crítica en todo tipo de institucionalidad. Y en este caso, ir modificando, voy a citar aquí, en el hoy la inclusión se encuentra en el nivel de lo políticamente correcto. Se hace incluso en voz alta, como nos dice Calderón al menos, en las políticas, en las leyes, cuando lo que hay que hacer es la inclusión en voz baja, por ejemplo, aquí, en nuestras universidades. Gracias. Continuaríamos con la presentación de Melissa Flores. Ella es candidata a doctora en Filosofía y Letras, con el tema Desarrollo Local e Innovación Territorial por la Universidad de Alicante, España, y es académica de la Universidad de Magallanes, Chile. Y el día de hoy nos va a compartir el tema titulado Tejido asociativo y participación ciudadana de las personas con discapacidad en la región de Magallanes, Chile. Y muchas gracias. Hola, voy a tratar de hablar lento. Mi compañero chileno me dijo que los chilenos hablamos muy rápido, así que voy a tratar de ajustar el tiempo a la velocidad de mi discurso. Primero que todo, agradecer, estoy muy contenta de estar acá. Son 15 años de trabajar para y con personas en situación de discapacidad. Y a veces son pocas las instancias de sentarnos y reflexionar y ver también en qué está Latinoamérica en términos de reflexiones al respecto. Sin duda he aprendido mucho y me llevo también harto material para seguir trabajando en Chile. Hoy día les voy a contar parte de lo que es mi tesis doctoral, un capítulo que tiene que ver con el tejido asociativo y la participación ciudadana de las personas con discapacidad. Márgara, mi compañera de mesa, ya me anticipó un poco en hablar de la importancia y la relevancia que tienen las organizaciones de personas en situación de discapacidad. ¿Yasmin? Sí. Bueno, de ahí vengo yo, para lo que donde está ahí, en la cola de Chile, el fin del mundo. Entonces, por eso también me parece interesante y quise hacer mi doctorado en el desarrollo local, porque la verdad que cada lugar tiene particularidades
tiene necesidades y también tiene estrategias y herramientas para resolver las distintas situaciones que el territorio le va implicando, ¿cierto? Y Magallanes efectivamente es una región muy particular, somos la única región con vida en esa latitud en el mundo. Ahora, por ejemplo, nosotros estamos en pleno invierno, con nieve, con frío, viento. Entonces tiene características muy particulares. La región tiene 150.000 habitantes, es una región pequeña. Sigamos. Los invito a conocerla porque es preciosa también. Entonces, la pregunta que me hice, es cierto, es cómo se ha gestado el tejido asociativo y la participación ciudadana de las personas con discapacidad en Magallanes. Sigamos. Para eso, en apoyo de estudiantes de terapia ocupacional, escuela donde soy académica, hicimos un trabajo cualitativo, fenomenológico, donde analizamos algunas historias de vida, destacando, ¿cierto?, el discurso y la narrativa de personas que han sido líderes sociales durante más de 35 años en ese territorio. Sí. Estos son sus rostros, ¿ya? Diana, Luis y Claudio. Todos ellos con un reconocimiento por sus pares, pero también reconocidos territorialmente en la medida en que, por ejemplo, Claudio fue ciudadano ilustre de la región, Luis fue elegido consejero regional, con votación, ¿cierto?, popular en la región de Magallanes, y Diana ha tenido múltiples premios como mujer destacada también en la región. Sí. ¿Cuáles fueron los resultados de estas entrevistas en profundidad, de conocer sus historias como líderes y como formadores de organizaciones de personas con discapacidad? Lo dividimos en 6 categorías. El primero, antecedentes históricos del asociacionismo de las personas con discapacidad en Magallanes. Segundo, el liderazgo que tienen las personas con discapacidad en la lucha por sus derechos. La identidad colectiva y la participación ciudadana desde el asociacionismo. Facilitadores y barreras que han tenido en este proceso de participación ciudadana. ¿Qué resultados también han tenido estos trabajos, ¿cierto?, en el liderazgo individual y colectivo a nivel territorial? ¿Y cuáles son los desafíos futuros para seguir promoviendo la participación ciudadana de las personas con discapacidad? Me hizo mucho sentido lo que decía quien me antecedió en esta mesa, de que en el fondo hay que reconocer al ciudadano tras la discapacidad. Y es un poco lo que nosotros también estamos buscando. Sí. Entonces, la primera pregunta asociada a la primera categoría tiene que ver con cómo nacen las organizaciones sociales en Magallanes. Bueno, nacen en los años 90, liderado principalmente por profesionales que consideraban que las personas con discapacidad tenían que hacer algo. Entonces, como no había posibilidades académicas y tampoco laborales, empezaron a generar agrupaciones para que estuvieran ocupados, digamos, ¿cierto? Para que participaran socialmente, pero claramente también desde un apartado y una exclusión social. Luego empiezan a aparecer también algunos liderazgos y agrupaciones de personas con discapacidad porque ellos querían cambiar la imagen que la sociedad tenía de ellos. En el caso particular de Claudio, por ejemplo, manifiesta que a él no le gustaba cómo la sociedad lo veía. Y por eso también sintieron la necesidad de reunirse con pares y empezar a trabajar juntos por cambiar la imagen que la sociedad tenía de ellos y abrir espacios de participación. Esto nace, ¿cierto?, mucho antes de las políticas públicas. Nosotros en Chile la primera ley que hubo de apoyo a la inclusión de personas con discapacidad fue el año 94. Y esto nació antes. No había pocos proyectos de inclusión educativa, menos de inclusión laboral. Nosotros recién este año tuvimos la ley de inclusión laboral. ¿Ya? Ahí, bueno, eso lo voy a ir pasando más rápido, seguramente después esto va a quedar para el acceso a cada uno y bueno, en esas diapos que las voy pasando rápido está la relación, el paralelo entre lo que lo dicen algunos autores y también algunas frases textuales de lo que dijeron nuestros participantes. La segunda categoría tiene que ver con líderes con discapacidad. ¿Nacen o se hacen? ¿Y por qué? Hay algunos que asumen estos liderazgos mientras otros prefieren estar en el anonimato, ¿cierto? Ellos mencionaban que asumieran estos liderazgos como un desafío personal y para romper estigmas que incluso en algunos casos nacen desde las propias familias, ¿cierto?, desde estos grupos más cercanos. Por necesidad también de unir fuerzas y de sumar a otros en sus luchas. Sabían que solo no iban a poder lograr los cambios que ellos esperaban. Y cambios que el Estado y la sociedad están demorándose en hacer llegar, ¿cierto?, son lentos.
Entonces ellos necesitaban que los cambios se produjeran ahora. Algunos con discapacidad adquirida tenían historias de liderazgos previos, principalmente las dos personas ciegas, ¿cierto? Ellos tuvieron la discapacidad alrededor de los 18 o 20 años, entonces ellos tenían una historia de liderazgo, de autonomía, de desarrollo individual. Y en el caso de Claudio, que era la persona con discapacidad física de nacimiento, una parálisis cerebral, él nació en el seno de una familia que le promovió la autonomía y el desarrollo. Él no se sintió distinto hasta que no llegó, ¿cierto?, al colegio, donde le hicieron sentirse distinto. En la familia él era uno más con las mismas necesidades o obligaciones que el resto de sus hermanos. ¿Hacemos la otra? La tercera categoría habla de la identidad colectiva. Si existe o no una identidad colectiva y cómo se va formando también esta identidad colectiva y por qué. Entonces ellos manifiestan que esta identidad colectiva va avanzando lentamente. Hay algunos que quieren sentirse parte del grupo, ¿cierto?, del colectivo de personas con discapacidad, y otros que prefieren no ser parte de este colectivo. Y eso es entendible porque históricamente han sido rechazados, vulnerados, agredidos, ¿cierto? Entonces es más fácil tratar de ser una persona que vive desde el anonimato, que trata de que su discapacidad se note lo menos posible, ¿cierto? Tratar de no generar fuerza, sino que de luchar por sus propias necesidades, que ya son muchísimas. En algunos casos de esta identidad colectiva son los familiares quienes, vuelve a la anterior, son los familiares quienes han asumido con mayor fuerza esa identidad, los padres y madres de, ¿cierto? Que les es más fácil decir, somos un colectivo de padres con hijos con parálisis cerebral o padres de personas con autismo, con Asperger, más que a la propia persona que tiene la discapacidad. A nivel territorial ha existido un mayor reconocimiento de esta identidad colectiva, lo que ha permitido mayores instancias de diálogo, también en instituciones de gobierno y con instituciones a través de sus representantes. Eso tiene que ver también con lo que nos informó la ONU en el informe que tuvimos que hacer como país después de haber ratificado, ¿cierto?, la Convención del año 2006. Nosotros lo ratificamos en el 2008 y alrededor del año 2012 hicimos el primer informe y la ONU nos hizo el contrainforme, ¿cierto?, las sugerencias. Y ahí dice que nuestro país, bueno, entre tantas otras cosas, la verdad que nos fue bastante mal en ese informe. Claro, ahí nos dice que existe poco diálogo entre las instituciones que toman las decisiones y las personas con discapacidad. O sea, esto de nada para nosotros y nosotros, la verdad que no se ha hecho efectivo en nuestro país. Y ellos sugieren que sea a través de las organizaciones sociales. Y entonces de ahí nace esta pregunta: ¿y cómo están las organizaciones sociales? ¿Quiénes son sus líderes? ¿Cómo se conforman? ¿Cuál es la identidad y la colectividad? ¿Tiene fuerza como para generar estos diálogos? ¿Están presentes? ¿Buscan generar estos diálogos? ¿Cierto? En nuestro territorio ha sido paulatino y se ha evidenciado que efectivamente hay un mayor diálogo con nuestras autoridades locales al menos. La siguiente. ¿Cómo se promueve la participación ciudadana y los liderazgos de las personas con discapacidad? La verdad que tampoco es algo que nace espontáneamente, ¿cierto? Y ahí pudimos indagar también un poco más de que todos somos responsables de que estos liderazgos y esta participación ocurra. Por ejemplo, la familia, muy bien lo mencionaba también Margarita, ¿cierto?, promoviendo la autonomía y el conocimiento de los derechos desde que son niños. Donde el espacio para la opinión, dando espacio y opinión para la toma de decisiones. Se valora, ¿cierto?, y se agradece que las familias saquen la voz, pero también es necesario que les enseñen y les den los espacios para sacar su propia voz, ¿cierto? No siempre a lo largo de toda la vida necesitan a alguien que los represente, sino que ellos también pueden ser capaces de luchar por sus propios derechos. Las personas con discapacidad que deben asumir una identidad reivindicativa y dejar de lado la identidad de sujeto de derecho o sujeto de caridad, ¿cierto?, principalmente, o de enfermedad. Hay muchos que se siguen autoponiendo la etiqueta de enfermo, ¿cierto?, y se olvidan de que tienen también ellos muchos derechos por los que tienen que luchar. Y también entenderse sujetos de cambio social, de que aquellos que han logrado integrarse a la sociedad, estudiar, tener una carrera, formar una familia, tienen la responsabilidad social de abrir el espacio para otros.
y no sentir el orgullo personal por haberlo logrado sin ser también un poco cartera de lucha y apoyar a otros de su colectividad a lograr este tipo de cosas. El Estado, ¿cierto?, con la generación de cumplimiento y cumplimiento de las políticas públicas a las que ha adscrito y promover estas instancias de diálogo participativo. Yo no soy ciudadano si nadie me escucha, no sirve de nada, ¿cierto? Yo me siento ciudadano en la medida en que tengo posibilidades de voz y voto en las decisiones, sobre todo, que atienden a mis necesidades y a mi vida, ¿verdad? Y la sociedad, ¿cierto?, que también tenemos que considerar a las personas con discapacidad como ciudadanos plenos de derechos y no como inferiores y sujetos de caridad. Dejar de verlos como hermanos menores y verlos como verdaderos pares, que sea más del discurso hacia la acción, ¿cierto? Y finalmente, ¿cuáles han sido las barreras y oportunidades con las que se han encontrado para lograr, o no, qué logros hemos tenido, ¿cierto?, en este asociacionismo? Sigue. Identificación y reconocimiento por parte de la comunidad, generación de espacios de participación como trabajo, estudios, ¿cierto?, arte y cultura, mayor diálogo y participación en decisiones de gobierno nacional y local, y consolidación también de algunas organizaciones para personas con discapacidad, lo que ha permitido también fortalecer el trabajo intersectorial. Cuando se sabe y se tiene claro con quiénes dialogar, el diálogo es más fácil, ¿cierto? ¿Sigue? ¿La otra? Bueno, ahí sí. ¿Y qué desafíos tenemos respecto al liderazgo y asociacionismo de las personas con discapacidad en Magallanes? Mayor participación de las personas con discapacidad, o sea, aumentar la identidad colectiva, ¿cierto?, que quieran formar parte de sus agrupaciones. A veces obtienen los beneficios de la organización y se van, o a veces no obtienen los beneficios y se van, ¿cierto? Entonces, los líderes de personas con discapacidad también tienen esta lucha de cómo mantener vivas sus organizaciones y que las personas no lleguen ahí también dando una mirada asistencialista y con tal tener un beneficio, sino que sientan que es una lucha de reivindicar los derechos y que también muchas veces los objetivos no se van a ver en el corto plazo, sino que es una lucha constante y de largo plazo. Renovación de líderes también con discapacidad y también la participación de estos líderes en otras instancias de toma de decisiones, por ejemplo, en los consejos ciudadanos, ¿cierto? Trabajo colaborativo entre las distintas agrupaciones. He escuchado también en los discursos que existe un individualismo también de los distintos tipos de discapacidad. Lamentablemente estas etiquetas que ponemos por tipo de discapacidad y seguimos como replicando el discurso, ¿cierto?, de que la discapacidad está en la persona y no entendemos y no logramos salir de ese discurso. Y las agrupaciones lamentablemente repiten eso mismo y no mantienen. Y seguir, ¿cierto?, avanzando hacia la reivindicación de derechos. ¿Conclusiones? ¿La otra? Entonces, ¿qué es lo que tenemos, ¿cierto?, que seguir trabajando o cuáles son las conclusiones finales? Que efectivamente la identidad colectiva de las personas con discapacidad en Magallanes ha evolucionado desde la pasividad hacia la acción y también desde el asistencialismo hacia la reivindicación de derechos, que el concepto de discapacidad en conjunto con esta evolución de las organizaciones ha evolucionado en las propias personas con discapacidad desde verse como ver su discapacidad como algo propio de su cuerpo y de su persona hacia este concepto más social de la discapacidad en que reconocen que el territorio también es responsable de que ellos puedan o no tener una participación activa. Uno de los desafíos es continuar luchando por lograr una mayor participación de las personas con discapacidad y cambiar, ¿cierto?, de una vez por todas la actitud asistencialista por una acción reivindicadora. Eso, muchas gracias. Esta es la seña de gracias en lengua chilena. Pues muchas gracias. Continuaríamos con la exposición de Margarita Garfias. Ella ha obtenido recientemente un diploma en certificación para cuidadores y pacientes en el uso de cannabis medicinal y terapéutico, de la Cannabis Care Certification, perdón por mi inglés, Patient Education Program. Y sus siglas en inglés son ASA.
Esta es la organización más grande a nivel mundial de pacientes, profesionales médicos, científicos y ciudadanos preocupados por promover el acceso seguro y legal al cannabis para uso terapéutico e investigación. Y nos presenta a continuación su exposición titulada Cuidando a hijas e hijos con discapacidad múltiple, de la distancia a la corresponsabilidad. Gracias, Margarita. Bueno, pues muchas gracias por continuar con estos espacios, sabiendo que son fundamentales, ¿no?, para reencontrarnos y ver todos esos puntos que nos unen en esta lucha por la inclusión de todas las personas con discapacidad. Gracias, Colectivo La Lata. Ok, pues ¿quiénes somos? Somos familias, yo digo, con retos extraordinarios, ¿no? Somos más de 1000 familias, hasta ahorita registradas 500 por toda la República Mexicana, que tenemos hijos e hijas con discapacidad múltiple, no solamente parálisis cerebral, sino otras enfermedades de tipo raro que tienen causas genéticas, metabólicas, pero todas ellas implican deterioro neurológico. Entonces, casi todos nuestros niños y niñas jóvenes tienen epilepsia refractaria o síndromes epilépticos, y bueno, esta foto fue tomada apenas en la Suprema Corte de Justicia de la Nación, cuando tuvimos el triunfo de cannabis medicinal. Bueno, lo que sigue. Bueno, este trabajo se basa básicamente en todo lo que hemos tenido que afrontar como familias. Digo, hay muchísimos tipos de familias, todas están en nuestro constructo, en nuestro imaginario, qué es ser mamá, qué es ser papá, qué debe de ser la familia, y no solamente en el de nosotros, sino en el de la misma familia y en el de la sociedad, ¿no? ¿A qué debemos de aspirar? La que sigue, por favor. Pero, ¿qué pasa cuando se rompe este imaginario, ese constructo social, y nos enfrentamos a otra realidad? Y más si esta realidad viene cargada de muchísimas cosas, no solamente la discapacidad per se, ¿no? Porque incluso nosotras como familias, como mamás, es lo último que vemos. Primero vemos diagnóstico y un chorro de cosas clínicas y médicas para el paso de los tiempos ir recibiendo a cuentagotas la discapacidad, ¿no? Que a veces creo que es más duro para las mamás. Incluso la Ley General de Inclusión ni siquiera maneja el término discapacidad múltiple. Acabarla de amolar, ¿no? Hasta ahí ni siquiera estamos presentes. ¿Y qué es la discapacidad múltiple o pluridiscapacidad, como se conoce en Europa? Pues se define como una discapacidad grave de expresión múltiple que asocia una deficiencia motriz, una deficiencia mental o psíquica, que debería ser lo adecuado, severa o profunda, que ya son términos médicos que no deben de usarse, pero bueno, así está la definición académica, que provocan una restricción extrema de las posibilidades de percepción, de expresión y de relación, y las personas con pluridiscapacidad suelen presentar limitado nivel de conciencia, que estoy en desacuerdo, y desarrollo emocional, nula o escasa intencionalidad comunicativa, ausencia de habla y graves dificultades motrices. Por lo que igual valdría la pena hacer nuestra concepción en la Academia Mexicana sobre lo que significa la discapacidad múltiple. La que sigue, por favor. Y bueno, algo que viene asociado con esta discapacidad múltiple o pluridiscapacidad es la condición de dependencia, que se define como el estado de carácter permanente o temporal en que se encuentran las personas que, por razones derivadas de la edad, la enfermedad o la discapacidad y ligadas a la falta o a la pérdida de autonomía física, psíquica, intelectual o sensorial, precisan de la atención de otra u otras personas o ayudas importantes para realizar actividades básicas de la vida diaria. Esta definición es de la Ley de Autonomía y Dependencia de España en el 2016, que también es algo que se invisibiliza aquí en nuestro país. Solamente nos enfocamos al tipo de discapacidad, pero como lo hemos visto, las discapacidades no están estandarizadas. Cada uno tiene una discapacidad y tiene diferente grado grado de afectación, y esto influye directamente en su grado de autonomía. Pero esto todavía no está siendo visibilizado y politizado en nuestro país. Bueno,
¿Y qué pasa cuando llegamos a esto, no? Pues primero, como mencionaba la maestra Margarita Millán, pues nos deshumanizan, ¿no? Porque, o sea, o eres una fregona y por eso te mandaron esta bendición. Y de todas maneras, pues nadie te ayuda, nadie te ofrece la ayuda porque pues eres la fregona, ¿no? O de plano, pues ¿qué habrás hecho? Es tu castigo y a ti te tocó solita, ¿no? Y otra vez nos hacen a un lado. Entonces, estamos ahora sí que desgraciadamente por estos constructos sociales, familiares y hasta propios, siendo excluidas de la sociedad. Y al mismo tiempo, nuestros propios hijos, ¿no? Porque bueno, es la bendición, y pues ahí nada más está para que se vea bonito, o es la maldición y es tu cruz. Entonces, no estamos en ningún lado, ¿no? Por desgracia, ¿no? O a veces recibimos todos estos mensajes encontrados y la verdad, en ese momento en que tenemos todos estos retos, no sabemos si sentirnos alegres, deprimidas, porque tenemos todos los dedos, las visiones y las caras encima, ¿no? Y no ayuda. Es mejor que nos vean como humanas, que nos tocó, que necesitamos ayuda, que tenemos un reto bien grande y que pues no se cura con pastillas, ¿no? Esto es de carrera larga. ¿Y qué pasa? Pues nos toca cambiar de trabajo, ¿no? Porque tal vez que estábamos en el mercado formal, teníamos un empleo por el que percibimos un sueldo, por el que teníamos una percepción económica, y pues nos toca cuidar. ¿Por qué? Porque eres la mamá y es tu hijo y pues tú sabrás. Entonces, esto es bien importante. Los cuidados son trabajo. Que no nos pagan es otra cosa, pero los cuidados son trabajo, ¿no? Tenemos casi todas las mamás que están en nuestra comunidad tienen que dejar ese trabajo formal para dedicarse al trabajo de cuidados al 100% de su familiar dependiente. Entonces, aproximadamente la mayor parte de la población, que es el 44.4%, son mujeres de 31 a 40 años, que deberían de estar haciendo un trabajo remunerado por fuera. Incluso tenemos doctoras, grados maestrías, muchísimas que se tienen que dedicar al trabajo de cuidados. Y aparte, pues están los datos de la INEGI del 2017, en donde el trabajo no remunerado en labores domésticas y de cuidados representa el 23.3% del Producto Interno Bruto. Así de grande es el trabajo de las mamás, de las hermanas, de las abuelas que nos quedamos en casa. Y eso solamente se está refiriendo al trabajo de cuidados indirectos y directos. Los indirectos es el trabajo doméstico que da toda la preparación para dar los cuidados directos. Los cuidados directos ya es el trato directo con el familiar, como alimentar, asear, bañar, trasladar, etc. Y no está contabilizando la carga mental, que es otro componente del trabajo de cuidados y que implica riesgos de enfermedades psicosociales. Bueno, algo que me encanta y que se ha visto en casi todas las familias de la comunidad es que asumimos todo lo que pasa no como problemas, sino como retos. Por eso somos familias con retos extraordinarios. Los retos son objetivo o empeño difícil de llevar a cabo y que constituye por ello un estímulo y un desafío para quien lo afronta, ¿no? Porque es la común. Nadie se raja, todo el mundo pregunta cómo le hago y le hace, ¿no? Entonces, pero eso también implica un desgaste físico, económico, emocional importante, ¿no? Aquí hay dos preguntas muy importantes. ¿Cuántas horas dedica al día a cuidar a su familiar dependiente? Pues la mayoría más de 13 horas al día. Así de grande es la chamba. ¿Cuántas horas duerme como promedio al día? La media, la mayoría, 6 horas, y la que le sigue en rubro con el 26%, 4 horas o menos. Y además, una cosa es acostarse para, entre comillas, descansar o dormir, y otra cosa es que no descansamos realmente, porque la mayoría de nosotras nos quedamos con nuestro familiar dependiente a pernoctar para estar al pendiente de sus necesidades, o incluso si hay una emergencia médica en la noche.
Entonces, imagínense, o sea, la carga de trabajo tremenda que hay en nuestras familias, la que sigue. Y bueno, y pues como a la mamá le tocó, lamentablemente la red familiar es muy limitada, ¿no? No recibimos apoyo del Estado, no recibimos apoyo de la comadre, de la amiga, de nada. Simplemente solemos recibir el apoyo de la familia nuclear, ¿no? Y de todas maneras, el peso de las decisiones y el trabajo de cuidado en la persona recae en la persona cuidadora principal, por lo regular, la mamá. Además de que conforme los hijos e hijas van creciendo y la capacidad física y emocional de la persona cuidadora familiar primaria se reduce, los espacios de cuidado y de atención también se reducen dramáticamente. Entonces, ese es otro factor bien importante. Muchas de nosotras parece que es carrera de tiempo, pero no, es de resistencia, ¿no? Y hay que crear las redes adecuadas desde un inicio para poder fortalecernos después. Y aquí vienen datos alarmantes. Ajá. ¿Con quién comparte los cuidados o el tiempo de su familiar dependiente? Pues casi todas con su pareja o sus madres con sus padres, ¿no? Que en un futuro las madres y los padres también serán personas mayores que requerirán de cuidados. ¿Y quién los va a cuidar? O sea, ahí les digo. ¿Tiene usted o ha tenido alguna o algunas de las siguientes enfermedades? Marque las necesarias. Pues la mayoría cansancio crónico. O sea, ¿cómo no tenerlo? El que le sigue, depresión. Y el que le sigue, insomnio. La carga mental del trabajo de cuidados. La que sigue, por favor. Y no obstante, con todo eso, la cuenta satélite del sector salud de México del 2016, publicada por el INEGI, valora el trabajo no remunerado que los hogares destinan a la salud en más del 25% del total representado por el sector salud. Así de grande, ¿no? Que es el cambio de sondas, el cambio del pañal, la movilización y todo lo que le correspondería al sector salud. También nosotras aportamos el 25%. La que sigue. Además, el gasto de bolsillo. Se supone que es un gasto relativamente bueno, las consecuencias del gasto relativamente bajo del gobierno en salud son determinan un peor acceso a la atención y a una alta carga financiera para las familias. En México, el gasto de bolsillo permanece alto, un 41% del gasto general en salud, el segundo gasto más alto en la OCDE y el doble del promedio de la organización de 20%. Así que tenemos familias que están comprando todos los medicamentos para su familiar dependiente y además con la precarización del acceso a empleos de estas cuidadoras que por lo regular son de familias monoparentales en donde ellas también son el sostén económico y también se lo estamos subsidiando al gobierno. Bueno, la OID agrupa estos factores de riesgo psicosocial en la siguiente forma. La OID es la Organización Internacional del Trabajo. Y bueno, de los 9 factores que menciona, el trabajo de cuidados tiene 7 componentes. Así de grueso, ¿no? Entonces, esto está en la norma 035, publicada el año pasado, en el 2018. Entonces, lo que buscamos realmente a través de toda esta lucha en políticas públicas, en cambio de leyes, es la corresponsabilidad. Esto es responsabilidad compartida, porque es necesario cambiar las políticas públicas de organización familiar y romper con las improntas del imaginario colectivo en cuanto a las mamás y papás con hijas e hijos con discapacidad, que solo nos han deshumanizado colocándonos en polos opuestos, con superpoderes o pagando por algo que ni siquiera hicimos. Llevará tiempo, pero es necesario derrumbar estos estereotipos para asumirnos como sujetas y sujetos de derecho, para que surja la corresponsabilidad entre la familia, la sociedad, el Estado y el mercado. Y bueno, para cerrar, pues nosotras somos las responsables de que en la Constitución de la Ciudad de México se garantizaran 2 derechos para nuestras familias. El primero, el artículo 9b, que es el derecho al cuidado, y el artículo 11g, que es la atención y reconocimiento de las personas en condición de gran dependencia. Y digo, esto lo digo porque es muy importante la unión, la empatía, el trabajo en equipo, porque ahí con toda nuestra carga y todo esto, hemos logrado hacer grandes cambios en 4 años. Y bueno, este año, de Regreso Azul, nos unimos a varios movimientos sociales que se han generado en toda Latinoamérica, movimientos de cuidadoras, bajo el hashtag Yo Cuido, primero Asociación Yo Cuido de Chile, Familias Red Misiones en Argentina,
Yo Cuido Perú, y este año Familias y Retos Extraordinarios se suma a esta lucha latinoamericana. Y pues, muchas gracias. Bravo. A continuación vamos a escuchar a Diego Solsona Cisternas, quien es sociólogo y maestro en investigación social y desarrollo por la Universidad de Concepción. Actualmente estudia el programa de doctorado de Ciencias Sociales en Estudios Territoriales de la Universidad de los Lagos, Chile. Es becario con CONICYT, Comisión Nacional de Investigación en Ciencia y Tecnología de Chile. Es investigador ayudante del proyecto FONDEF, del Fondo de Fomento del Desarrollo Científico y Tecnológico, y también participa en el modelo de gestión integrada de la movilidad cotidiana archipelágica, y ha sido profesional de apoyo en políticas públicas sobre la discapacidad para el Servicio Nacional de Discapacidad en Chile. Es miembro activo de la Red Iberoamericana de Investigación en Imaginarios y Representaciones Sociales. Esta mañana nos presentará el tema llamado Moverse para ser sujetos, la discapacidad desde el enfoque de la movilidad, estudio de caso en el sur austral de Chile. Gracias. Hola, buenos días a todas y todos. Bueno, yo también vengo del mismo lugar que Melissa, así que para los que ya pudieron ver el mapa, para que se puedan situar. Nuevamente agradecer a las y los colegas del colectivo La Lata que hicieron posible este espacio que nos permite despensar y repensar esta categoría arbitraria llamada discapacidad desde la amalgama y la hibridación de testimonios experienciales, de rupturas biográficas y también de experiencias académicas. Lo que yo les vengo a presentar es justamente una mezcla entre ambas, una experiencia académica de investigación, pero donde también coexiste el conocimiento situado, una experiencia que también me involucra desde un punto de vista más personal y testimonial. Bueno, lo primero es hacer algunas preguntas que nos permitan tensionar, digamos, así por lo menos lo llamo yo, que tiene que ver con cómo las personas con discapacidad, las personas que tienen este rótulo que se les ha asignado esta categoría, pueden constituirse como sujetos sociales, en el fondo sus posibilidades ontológicas de existir a propósito del movimiento, de moverse, ¿no? De lo que conocemos como las movilidades, sobre todo las movilidades cotidianas. Nosotros vivimos en una sociedad que nos está exigiendo cada vez mayor movilidad, y la movilidad se entiende como un sinónimo de la libertad, de la autonomía y de la independencia, que desde el punto de vista capacitista, como se habló ayer por ejemplo, viene a constituir un desafío problemático para quienes no se encontrarían justamente con estas capacidades construidas que les permiten a las personas desplazarse y moverse, ¿no? Entonces, en el fondo, ¿cómo una persona con discapacidad puede existir a propósito de sus movilidades? O si por el contrario nos encontramos ante un escenario donde hay mayormente inmovilidades, restricciones a los desplazamientos, que vienen un poco a inhibir la posibilidad de que las personas también puedan configurarse como sujetos e incluso identificarse, ¿no? Ayer también se habló de esta triada del ser, hacer, del ser, estar y hacer, ¿no? ¿Cuál es el yo hago, el yo soy y el yo estoy de las personas con discapacidad? También hacer una aclaración que no les vengo a hablar como desde un punto de vista arquitectónico de las barreras físicas y de accesibilidad que existen en los espacios, porque creo que eso está bastante trabajado y nos da cuenta un poco del punto de vista experiencial, ¿no? De cómo el sujeto creativo, imaginante, desbordante, es también capaz de tener tácticas mínimas, de tener estrategia, de tener performance para enfrentarse a este tipo de desafíos. Bien, yo vengo acá, digamos, con un marco teórico donde existen algunas posturas, algunos trabajos de origen más bien anglosajón, inglés, francés, europeo, y también desde la perspectiva latinoamericana. Soy un convencido, y quiero hacer una transgresión, que creo que los estudios críticos no solamente son los estudios decoloniales o de nuevas perspectivas, ¿no? O sea, no necesariamente lo decolonial es lo crítico, ¿ya? Entonces, desde ese punto de vista, yo utilizo las movilidades como un lente para aproximarme a este fenómeno de la discapacidad. ¿Cómo entendemos las movilidades? Las movilidades nos entienden como
la elección del desplazamiento desde un punto A un punto B, es decir, la movilidad no es lineal, ¿no? Sino más bien la entendemos como un transecto más bien discontinuo, donde las personas van tejiendo redes, van dejando huellas, van dejando marcas, a partir de las cuales van configurando sus espacios, ¿ya? En este sentido, ¿qué pasa cuando nos movemos? Bueno, nosotros nos podemos mover y desplazar hacia lugares que tienen significado para nosotros, significado desde un punto de vista estético, tienen un valor estético, paisajístico si se quiere, también tienen un valor funcional, ¿no? Por el acceso a servicios, por ejemplo, pero también pueden tener un tipo de significado identificatorio, ¿no? De construir identidad. Las movilidades son desiguales, asumimos que son desiguales, que pueden producir exclusión social, pero al mismo tiempo podemos darle un poco vuelta a la mano y repensar esto como potenciales resignificaciones y también resistencias a partir de las movilidades de las personas con discapacidad y de las tácticas que despliegan en este sentido. Entonces, ver la inmovilidad, pero también ver cómo las personas con discapacidad se mueven a partir de sus propios lentes, más allá de los diagnósticos y más allá también de las conjeturas que hacemos desde las ciencias sociales y humanas, ¿no? ¿Qué es lo que ocurre cuando una persona se mueve? También hay emociones, hay afecciones, hay decisiones que tienen que ver, por ejemplo, algunos estudios dicen que cuando la persona asume que va a haber dificultades en el desplazamiento y en la accesibilidad, prefieren simplemente no realizar el desplazamiento, ¿no? Entonces, en ese sentido, emergen muchas afecciones y sentimientos como la vergüenza, el miedo, el terror, la paralización, la hiperacción, que son cosas que también se deben considerar. Y otra cosa que me parece interesante que nos aportan los estudios de movilidad tienen que ver con que cuando alguien se mueve no se está moviendo solo, y no estoy hablando de lo relacional humano, sino que estoy hablando de los objetos, ¿no? De las extensiones del cuerpo, de las prótesis, de la silla de ruedas, de los bastones, de los audífonos cocleares y de otras cosas, ¿no? De los mismos perros de asistencia, etc., ¿no? Entonces, todas estas cosas están involucradas en la manera en que yo me muevo y van también tejiendo ciertos ensamblajes de esta práctica y experiencia que es cotidiana, ¿no? O sea, desde un punto de vista fenomenológico, es de estos mundos de la vida que nos son próximos, que nos son conocidos, ¿verdad? A partir de nuestro recorrido. Bueno, acá esto solamente mencionarlo muy brevemente, que hay estudios, muchos estudios que relacionan movilidad con discapacidad, sobre todo en los últimos 15 años, a nivel latinoamericano. Hay estudios acá en México, Tolentino Tapia, por ejemplo, que creo que iba a participar también acá. Hay estudios en Chile de una arquitecta que es Mariana Gaeta, pero siempre desde esta perspectiva más de la accesibilidad física, ¿no? Es decir, la rampa no cumple con los parámetros, no hay material accesible en las páginas web, el baño, las medidas de los baños no cumplen con los parámetros del diseño universal, etcétera, etcétera, ¿no? Desde el punto de vista anglosajón y también en Francia hemos visto algunos estudios que han venido a cuestionar mucho lo que se asocia a la movilidad, que lo dije en un principio, autonomía, independencia. Ayer creo que también se habló un poco de esto, ¿no? En la charla magistral de la colega, cuestionando un poco si eso es lo que queremos, ¿no? O sea, si queremos autonomía e independencia, o hay otras formas también de ser, de estar y de moverse en el mundo. Bueno, inmovilidades e imaginarios heteronómicos de la discapacidad. Yo trabajo mucho desde la teoría también de los imaginarios sociales, ¿no? Tengo un poco de... Bueno, eso lo voy a comentar después con respecto a los modelos de la discapacidad, pero creo que los imaginarios sociales nos alumbran, nos iluminan mucho para entender cómo la discapacidad es una construcción histórica, una construcción social, cultural, que se tiene basamentos biológicos para justificarlo, como también lo tuvo, por ejemplo, en su momento, ¿no es cierto?, la raza, ¿no? Por ejemplo, o la juventud, también las distinciones etarias también van teniendo estos mismos criterios, estos mismos logos de pensamiento, ¿no? Entonces, desde ese punto de vista, a mí me ha interesado, ¿verdad?, ver cómo las personas con discapacidad se mueven, pero también cómo ellos imaginan moverse, y también las movilidades que no logran hacer, las movilidades que no logran hacer y se transforman en movilidad. Y también resaltar que la movilidad es una experiencia, ¿no? Es una experiencia que está imbricada de lo cotidiano, de lo mundano. Bueno, a esta diapositiva le puse este título un poco transgresor, dice discapacidad y sus modelos, y le puse lo mismo de siempre, no. Yo protesto un poco cuando uno lee un artículo o un paper sobre discapacidad, las primeras 5 páginas son una discusión del modelo biomédico rehabilitador versus el modelo social, y algunos creen que encontraron la panacea en una especie de síntesis dialéctica con el modelo de la diversidad funcional. Y parece que ya lo resolvimos, ¿no? Parece que ya lo resolvimos.
Entonces yo prefiero hablar un poco de los imaginarios sociales. Voy a tener un atrevimiento al final de mi exposición con respecto a una definición, pero nosotros realizamos un estudio en la Patagonia, previo a lo que les voy a mostrar hoy día, donde identificamos algunos imaginarios sociales, ¿no?, sobre la discapacidad. ¿Cuáles son los principales que encontramos? Incompletud, ¿no?, le falta algo le falta, ¿no? Infantilización, ¿no?, es un permanente niño, ¿no?, como se conciben como estos personajes de las obras del realismo mágico, como que no mueren nunca, no son eternos y son siempre niños y están suspendidos en una temporalidad, ¿no es cierto?, anacrónica, ¿ya? También hay otro tipo de imaginarios también, aparte de la incompletud y la infantilización, que tienen que ver con la inmovilidad, ¿no? O sea, son personas que no pueden moverse, ¿no? Desde este punto de vista es importante también mirar los cuerpos. Yo también protesto un poco abstraernos del cuerpo, es imposible, ¿no? O sea, hay un cuerpo que se mueve y hay un cuerpo al cual asignaron una categoría y que eso produce también diferencias en su movilidad. Entonces ya, por ejemplo, a nivel latinoamericano, Adrián Escribano nos habla de la soportabilidad social, es decir, que en los cuerpos se inscriben casi como tatuajes las marcas de nuestras trayectorias, de nuestro recorrido. Y también ya Le Breton hablaba de las dificultades que tenían los cuerpos de personas con discapacidad, y Pierre Bourdieu habla un poco del capital global, ¿no? O sea, siempre hablamos de capital social, capital cultural y capital económico, pero también hay un capital de apariencia, que tiene que ver con el cuerpo, cómo se acomoda, cómo se siente, cómo uno se viste, qué es lo que proyecta con la presencia, ¿no? Y eso, en las experiencias de investigación, demuestran aproximadamente que las personas con discapacidad tendrían un capital global devaluado, producto, ¿no?, de las representaciones que hay de ellos mismos. Bueno, en cuanto a los aspectos metodológicos, nosotros innovamos con una técnica. No me gusta esto de decir como innovar como si nadie más lo hubiese hecho, pero está un poco en boga el tema de los sombreros. ¿Qué es un sombrero? Es viajar, desplazarse con una persona con discapacidad, entrevistarla simultáneamente. También a veces le damos diarios de viaje, como en una onda ya como más periodística, donde las personas van escribiendo y narrando sus experiencias de viaje. Bueno, entonces yo les presento dos casos, la movilidad dependiente de Mónica desde el conocimiento situado. ¿Por qué? Porque ella es mi tía, ¿ya? Es mi tía, y yo vivo permanentemente con ella, y soy su co-cuidador o co-tutelador hace 2 años, vivo permanentemente con ella. Mónica es, según el Estado de Chile, certificada con una discapacidad intelectual severa y también tiene problemas de movilidad. Entonces, las experiencias de Mónica tienen que ver mucho con la comovilidad, con la dependencia, con tener redes para poder moverse. Pero también Mónica tiene, al igual que el otro caso que les voy a presentar, lo que yo llamo algunas transgresiones intermitentes, o esto que nos hablaban también ahora recién, estas excepciones. Hay algunas excepciones que cuestionan la norma, ¿no? Entonces, Mónica también, ella se desplaza, ha tenido viajes en avión, pero ella, por ejemplo, tiene una mala evocación de recuerdos, porque durante los años 80, con otro tipo de conectividad y sistema de transporte en Chile, ella viajaba en tren o en bus desde el sur de Chile, ahí más o menos donde le mostró Melissa, hasta la capital. Viajes de 12, viajes de 14 horas, donde ella iba al psiquiatra para que le cambiaran los medicamentos para tratar sus cambios de ánimo. Entonces eso obviamente a ella le provoca una evocación de malos recuerdos. Pero también tiene buenas salidas, le gusta mucho ir a los lagos, le gusta mucho salir a comer. Bueno, de ahí les voy a mostrar algunas fotos de ella. Pero principalmente son transgresiones intermitentes, es decir, son excepciones. Ella no se mueve todos los días y ella no se puede mover sola, ¿ya? Ella se mueve con otras personas. Y también tenemos la historia de Pablo. Pablo es de una comuna muy pequeña en el sur de Chile que se llama Payaco. Él es estudiante de psicología, tiene 19 años y tiene el diagnóstico de espasticidad, ¿no? Ha sido intervenido quirúrgicamente 7 veces, ¿ya? Y él nos ha hablado también mucho de sus experiencias, de cómo se mueve, de algunas tácticas y estrategias, ¿no?, de cómo acomodar el cuerpo, de que tiene que tomar Uber o taxi porque no sé cómo le dirán acá en México, los micreros, los que manejan los camiones, simplemente no lo llevan, ¿ya? Algunos taxis tampoco lo llevan. Ha tenido muchísimos episodios de discriminación durante su vida, y hay una frase que me impactó mucho que él dijo, le pregunté si él asistía a la playa en los veranos, o al río o al lago, y él me decía que no, porque no le quería causar un problema a sus padres, y me dijo, ya soy quien soy, por lo tanto, darle más carga a mis padres. A propósito, se ha hablado mucho también de los cuidados en esta mesa, y cómo también se van tejiendo ese tipo de relaciones y de resignaciones, ¿no?, de una asunción de, mira, esto soy yo y no puedo ser más allá de lo que se me define como exterioridad,
¿no? Entonces hay muchísima discriminación e inclusión, y hay también otro tipo de situaciones a las que se ha visto enfrentado Pablo. Hablamos aquí también, por ejemplo, de algunas cosas educativas. Él quiso estudiar leyes, él se mueve en silla de ruedas, y cuando fue a hablar con un jefe de carrera de una universidad en Chile, el jefe de carrera le dijo que él no podía estudiar leyes porque no tenía la presencia para ser abogado. Entonces, son testimonios que podemos encontrar en muchísimas partes, ¿verdad? Bueno, ahí hay algunas fotos del Pablo subiéndose al bus. Él hace este viaje en bus desde Paillaco a Osorno que dura 1 hora y media, desde las 6:30 de la mañana hasta las 8, para poder asistir a la universidad. Llega al terminal de buses y ahí toma el Uber, ¿ya? Las clases se las tienen que hacer en el primer piso porque no hay ascensores. Y tiene también otro tipo de dificultades también, ¿ya? Y ahí está Mónica, que es mi tía. Bueno, ahí está haciendo como un poco de turismo, caminando en el sendero de un lago que se llama el Lago Ranco, un lugar muy bonito en Chile. Está también en la playa, que le gusta estar, eso, en el lago Maitén. Y también está comiendo con una de sus hermanas, mi tía, que son algunas de las actividades que a ella le gusta hacer. Bueno, ya para terminar un poco, existo si me muevo, conclusiones para reflexionar. Yo planteo que para las personas con discapacidad la movilidad es una prueba. ¿En qué sentido? Quizás lo podemos homologar un poco con lo que decía la colega como reto, ¿no? Como desafío. Y yo me estoy basando mucho últimamente en un sociólogo que es peruano, que se llama Danilo Martuchelli, que habla de la sociología de la individuación, que no tiene que ver con concebir a un individuo como soberano o autosuficiente, sino que quiere decir que las personas se enfrentan a grandes pruebas estructurales, ¿no? Y para esas necesitan soporte social, cierto soporte social, que quizás desde el capacitismo pueden ser justamente esas habilidades, ¿no? Que son aprendidas, socializadas, educadas, etc. Entonces él dice que no, sino que este individuo se fabrica en sociedad a partir del enfrentamiento que se hace con esta prueba, ¿no? Que en este caso sería la movilidad. También le pongo mirada de miriadas, es decir, esto lo dice Le Breton, dice cuando una persona con discapacidad sale al espacio público se va a enfrentar a la mirada de los otros, donde ahí entran estas dicotomías de la negación y el reconocimiento de cómo va a ser aceptado por el otro en su dignidad, etc. También el capital global devaluado que porta, ¿no? Por producto de esto. Y ahora, con esto ya quiero terminar, que tiene que ver con proponer un poco que dejemos de hablar de autonomía y de independencia y que también podamos pensar en las interdependencias, en las comovilidades, en la planificación y anticipación con los otros, ¿no? Es decir, la autonomía, la movilidad libre son discursos normativos de la modernidad, ¿no? Son prescripciones, son deber ser, tú tienes que ser autónomo. Cuando uno, por ejemplo, es niño y cruza la calle de la mano y después cuando ya deja de cruzarla, bueno, parece que te convertiste en independiente, ¿cierto? Ya eres alguien, ¿no? No tienes que pedir permiso, puedes llegar más tarde. Y la expresión son prescripciones normativas, ¿no? O sea, ¿por qué no nos podemos mover más lento? Con colisión, con incertidumbre, con otros ritmos, asumiendo riesgos, ¿no? Los miedos, ¿cierto? De los pasos, por ejemplo, en la Ciudad de México, que para mí es Morán, imagínense venir con una ciudad de 150.000 habitantes. O sea, mi ciudad es la mitad de la UNAM, entonces... Pero hay otras formas de moverse. Y lo último, sí, bueno, esta es como yo le pongo ahí, un atrevimiento, una definición indefinida que tiene que ver con asumir que la discapacidad es una construcción imaginaria y social que, si se quiere decir de alguna forma, tiene un cemento simbólico, es decir, una representación visible en un cuerpo, ¿no? Que está devaluado por las adjetivaciones hegemónicas que se le hacen desde el modelo biomédico, pero también desde el sentido común de las personas que convivimos con él. Y que en este contexto las movilidades de las personas con discapacidad son sumamente restringidas, acotadas a espacios próximos, para cosas muy funcionales como el estudio, el trabajo, muy poco para el ocio, muy poco para la vida libre, para la cultura, para explorarse los proyectos personales, etc. Entonces quizás desde ese punto de vista, y por eso le pongo como un atrevimiento, pues lo he hablado en otros eventos, con colegas, con diferentes personas, que quizás hay que tensionar la discapacidad, ¿no? Yo sé que lo semántico, resemantizar no es la solución a las cosas, pero de pronto por ahí se parte. No sé si es discapacidad, no sé si es diversidad funcional, quizás es inmovilidad y la discapacidad es un efecto, no causa de la inmovilidad. Así que eso, muchas gracias por su atención. Y ahora nos acompaña María Salvador Macario. Ella es concejala del Congreso Nacional Indígena y esta mañana nos va a hablar sobre el trabajo comunitario en la región purépecha de Querécuaro, Michoacán.
Jara, pero la está conectando. Buenos días a todos. Con su permiso, y agradezco la invitación al colectivo La Lata y a los ponentes que pues en verdad aprendemos unos de otros. Soy integrante del Congreso Nacional Indígena y del Consejo Indígena de Gobierno, en el cual se plantearon mesas de trabajo, y una de ellas, o sea, un espacio, fue el tema de discapacidad. Ahí lo nombramos personas con capacidades diferentes. Se discutió y bueno, llegamos a esa conclusión. Pues cuando se integró esta mesa o este espacio, varios compañeros nos quedamos pensando si integrarnos, porque pues realmente si no tenemos un conocimiento sobre un tema, pues sí nos preocupa un poco. Yo me comprometí, se comprometieron otros compañeros de otras comunidades, pero por la distancia hay compañeros de Chiapas, de Jalisco y de Ostula que están también en esta comisión, pero por la distancia pues no han podido participar. Un compromiso que yo pues realicé es irme a mi comunidad para empezar a trabajar el tema de discapacidad. Llegando a la comunidad, cuando tú tienes algún tiempo de no estar ahí o de no participar, pues un poquito no te aceptan. Me empecé a integrar con una maestra que ella tuvo un accidente, estaban en un meeting, era maestra de danza, pasó un tráiler y arrolló a varios profesores y ella perdió las piernas y sus brazos quedaron inmóviles. Entonces sus papás no permitieron que le amputaran los brazos, le pusieron una varilla para que pues no estuviera sus brazos así caídos. Ella pasó muchos años pues para recuperar esta situación, recuperarse. Ahora yo me acerqué a ella, bueno, desde el año pasado estuvimos reuniéndonos con varias mujeres ahí en la comunidad. En mi comunidad se teje la trenza de palma y se realizan o se cosen los sombreros de palma. Eso es parte de lo que vive la comunidad. Entonces nos reuníamos varias mujeres y ahí platicábamos, decían, bueno, vamos a tejer la trenza, pero también vamos a tejer los sueños o lo que piensa cada uno, ¿sí? De esa manera empezamos a acercarnos, y las mujeres mayores, que son las que a veces les cuesta más trabajo platicar, empezaron a comentar pues las vivencias, la situación de la comunidad, y dijimos, bueno, pues vamos a seguir organizándonos. Lo primero que empezamos a comentar es no hacer un diagnóstico muy a fondo, sino con las personas que estaban ahí participando. Nos dimos cuenta que hay personas con discapacidad, pero que están en su casa, que no salen porque en una comunidad es más difícil tener acceso a un apoyo, ¿sí? Yo escuchaba todo lo que se ha creado, lo que han ganado en la ONU, las leyes y todo lo que está apoyando a las personas con alguna discapacidad. En las comunidades no. En las comunidades son personas invisibles, empezando por la familia. A las familias les da vergüenza tener a una persona con discapacidad. Pero bueno, el trabajo que empezamos a realizar con la maestra Irene fue de ver qué solución o cómo podríamos hacer para convencer a que por lo menos platicaran un poco de ellas. Pues empezamos a integrarnos, nos dimos cuenta de que los niños son los que son como un imán, que jalan a los papás, a los abuelos, a los tíos. Entonces empezamos a ver que por medio de la cultura y el arte, que es un pueblo artístico, que hay muchos músicos, hay cantadores de pirecuas, las pirecuas son canciones en purépecha, son intérpretes de la música de cuerdas, de guitarra, violines. Entonces iniciamos un taller de violín, ¿sí? Con los niños, y decía, bueno, ¿para qué con los niños? Si el problema es con jóvenes o mayores que tienen discapacidad. Pero nos damos cuenta que el prevenir
o el de encaminar a los niños, pues es una buena estrategia o una solución para que ellos, por ejemplo, hay personas con diabetes, hay jóvenes alcohólicos, y que pensamos que si ellos se encaminan por medio del arte, pues van a tener una visión diferente. Entonces iniciamos el taller de violín, donde los niños, un grupo se integró, y a ese grupo pues van también sus papás, sus abuelos, y lo que tenemos planeado es visitar a las familias que tienen algún familiar con discapacidad para llevarles un poco de lo que ellos están aprendiendo. También iniciamos otro taller, bueno, yo soy como el enlace con la maestra, ella tiene a los niños, a los grupos, a la comunidad. Entonces iniciamos otro taller que se llama Guarcua. Guarcua es el juego de pelota encendida, el juego de pelota purépecha, y que también tuvimos otro taller donde se integraron los niños, aprendieron a hacer las pelotas, aprendieron las reglas para el juego, y ya iniciaron a formar equipos para también tener otra actividad que realizar. Pensamos que el trabajo colectivo es muy importante y que lo tenemos que hacer nosotros como personas de una comunidad. No tenemos que esperar a que venga alguna dependencia de gobierno o vamos a esperar a que les den un apoyo, no, porque no va a llegar. Decía la compañera Irene, dice aquí las sillas de ruedas que dan normalmente las instituciones no nos sirven, porque son sillas con llantas delgadas, en la comunidad está empedrado, hay tierra, hay vidrios, hay clavos, o sea que las sillas les van a durar solamente un momento. Entonces, bueno, ella se integró a una